Bienvenidos a La Venganza del Troll. un espacio para los geeks, Para los frikis, para los otakus para los geeks y para todos aquellos que creen en la ciencia ficción. y a todos, que la fuerza los acompañe y los destruya. Dale play a esta cosa. ¡Ese sí es un buen programa! Llegó el más duro en esto, recen el Padre Nuestro. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos viajes trascendentales, buenas fumadas poderosas. Aguántale. Buenos topos para todo el mundo, buenas waifus igual, excelentes waifus. Y buenos días para todos, yo soy el Loco. Yo soy y esto es La Venganza del Troll. Exactamente, ya estamos en la segunda semana del mes de febrero. Y anoche pasó la masacre. Anoche pasó uno de los peores momentos que puedes vivir si es que estás solo, sin tu pareja. Hablamos de la noche más nefasta de todas, San Valentín. Y bueno, nosotros pensamos en algo muy especial para ustedes, porque nosotros no nos agarramos de esta fecha en este momento. Vamos a tener un especial que van a poder disfrutarlo más adelantito sobre San Valentín con unos invitados muy especiales, así que no se pueden perder eso. Pero el día de hoy, en este episodio conmemorativo a superar más de 1000 seguidores en Twitter, tenemos un especial sobre uno de los escritores más geniales, más chingones, más reveladores, los amantes darks de este universo, de los poemas, de los cuentos. Saben que este es el papi de todos. Es nada más y nada menos que Edgar Allan Poe. exactamente, tenemos un especial dedicado a la gran trayectoria y la vida de este escritor estadounidense que cambió las normas del género de terror, no solamente en poemas, en novelas, en crónicas y muchos reportajes, lo cual le dio el papel del dios de terror. Y bueno, algo muy importante queremos mencionarles desde ya. Este episodio va a tener dos versiones. Una que va a ser así completita, solamente y exclusivamente la biografía contada por nosotros. Y va a tener una versión alternativa, la cual va a ser la versión musical, que viene a cargo del épico y legendario álbum Legado de una tragedia, por el increíble Joaquín Padilla, que nos ha regalado esta increíble obra que acompañará en la versión musical la vida completita de nuestro querido Edgar Allan Poe. Exactamente, a ver, voy a ponerme aquí en modo terrorífico, yeah. Exactamente, chicos, tendremos un especial dedicado a este super autor, el señor Edgar Allan Poe. Así que, muchachos, por favor, disfruten de ambas versiones. Y lastimosamente, para las personas que nos están viendo por YouTube, por temas de copyright, no vamos a poder poner la versión musical en YouTube. Así que si quieren escuchar la versión musical, pásense por los links que están en la descripción. Y antes de que se me olvide otra vez, por favor, no se olviden suscribirse a este canal en YouTube o en cualquier plataforma que nos estés escuchando de audio. No te olvides darle al botón de seguir, así vas a estar pendiente de cada uno de los nuevos episodios que está saliendo. Y si tú solamente quieres entrar a esta dinámica o te interesa una temática en específico, en Spotify tenemos un playlist para cada temática dividida específicamente. Simplemente busca La Venganza del Troll, busca curiosidades de anime y vas a encontrar nuestro playlist ahí disponible para que tú solamente estés para buscar solamente los episodios destinados al anime, cómics o videojuegos, literatura o cosas random. Así que ya tenemos disponibles estos playlists. Los puedes encontrar los links en la descripción si estás viendo desde YouTube, y también puedes buscarla en Spotify, ahí vas a encontrarla. Lastimosamente en otras plataformas no te permiten hacer playlists, así que solamente está en Spotify, lastimosamente. Pero bueno, muchachos, yo creo que hay que darnos una pausita aquí. Vamos a ponernos con calmita. La historia de uno de los escritores más desafortunados, pero al mismo tiempo más famosos de la historia. El día de hoy
hablaremos de Edgar Allan Poe. También considerado como el poeta maldito. Y yo digo que Edgar Allan Poe, sí, él sí fue el primer poeta maldito por excelencia, porque por ahí las personas intelectuales en la literatura dicen que fue Charles Baudelaire, pero no. Te estás metiendo con el fandom de Baudelaire. Cuidado ya, aquí tenemos nuestros chippies más. Ya, pero no. O sea, Edgar Allan Poe nació mucho antes y murió mucho antes. Por esa razón, él sí es el, ¿cómo se diría? El primer poeta maldito. Y bueno, ¿por qué poeta maldito? ¿Qué siempre tienes que ser para ser un poeta maldito? Pues te lo vamos a contar ahora. Vamos a ir de la mano de la icónica y espectacular obra que realizó Joaquín Padilla en Legado de una tragedia, volumen 1. Y si no conocen el trabajo del señor Joaquín Padilla, él se encarga de armonizar ópera rock en España. Y su trabajo es increíble, ya que él adapta la vida de varios escritores y varias novelas. Así que escúchenlo en YouTube, que es fenomenal. Así que muchachos, se los recomendamos. Y como se los dijimos al principio, la versión musical la pueden encontrar en Spotify y en todas las plataformas que están ahorita en la descripción. Y si nos estás viendo desde YouTube, simplemente vamos a escuchar toda la narración de la vida biografía completa de Edgar Allan Poe sin musiquita. Así que si quieres para más placer, date una vueltita por eso. Y bueno, vamos a empezar con esto. Nos encontramos y nos trasladamos hasta Baltimore. Nos encontramos en el cementerio. Simplemente ahí podemos visualizar a un enterrador como cualquier otro que se encuentra realizando el trabajo que día a día le trae. Él simplemente está excavando una nueva fosa. Ya es tarde, él se encuentra cansado, ha sido un día lleno de actividad. Aunque la pena y el dolor siempre están al acecho de todos los cementerios, él sigue esforzándose por realizar bien su trabajo. Pero de pronto nota que hay una presencia que lo está observando. Nota que algo alrededor está cambiando. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me siento observado? Dubita en su mente. Mientras tanto, observa a su alrededor. Encuentra un gato negro. Este gato busca acercarse a él, lo mira de frente y empieza a hablar. O sea, yo me tomé de todo. Me tomé tequila, aguardiente y esa cosa que se están sirviendo. Bueno, es muy popular en Bolivia, que es el Lix. Me tomé de eso, pero nunca he escuchado a los gatos hablar. ¿Qué está pasando aquí? Pues nada más y nada menos que el espíritu de Edgar Allan Poe se ha reencarnado en un gato negro. Vamos a empezar con la vida de nuestro querido Edgar Allan Poe. Nacido el 19 de enero de 1809, el señor Edgar Poe es el menor de 3 hermanos, los cuales son Henry y Rosalind. Ellos, a medida de que iban creciendo, tenían sus padres, los cuales eran artistas itinerantes que se dedicaban al teatro. A los 3 años, Edgar sufre el abandono de su padre. Muchas personas dicen que simplemente se fue o continuó su ruta como lo que sería un hombre dedicado al arte en ese tiempo. Otros dicen que simplemente se alejó por completo de su familia, pero lo que lastimosamente dejó fue a su esposa, Elizabeth Arnold, completamente sola, y ella padecía de tuberculosis. Nos encontramos en una época donde la tuberculosis no era tratable, era una enfermedad completamente mortal. Nos remontamos a esta época, a principios del siglo XIX, donde este tipo de epidemias no se podía detener ni curar, y al tratarse de una familia que era tan pobre, no se puede salvar a la señora Elizabeth Arnold, madre de Edgar Allan Poe. La desgracia continúa mucho más porque existen 2 personas muy acaudaladas, muy ricas, las cuales piensan adoptar al señor Edgar, las cuales son
John Allan y su esposa Frances. Dentro de lo que está pasando aquí vemos cómo Edgar es separado de sus hermanos, mientras que sus hermanos se quedan con una tía que tenían. A Edgar lo adopta John Allan y Frances. Entonces, una vez que lo adoptan, directamente este es llevado a vivir en una casa que se podría decir que es lujosa, que tenía ciertos lujos. Primeramente se encontraban todavía en Virginia, Estados Unidos, pero gracias a la fortuna del señor John Allan, Edgar puede vivir en Inglaterra y Escocia, donde él puede pasar y considerar que tuvo un contacto con otros países, y al pertenecer a una familia relativamente rica, tenía más contacto con los esclavos y sirvientes, ya que en ese momento el esclavismo aún reinaba no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y al tener a disposición tantos esclavos, él decide irse por el lado bonito, porque él se hace amigo de muchos de ellos, los cuales estaban en la casa sirviendo a la familia Allan. Pero él, más allá de simplemente conocerlos, él realiza una amistad tan sincera en la que muchos de estos esclavos llegan a compartir con él estas historias que tienen originarias de su país, de sus tierras, y al haber sufrido tanto durante este tiempo, siempre los esclavos estaban relacionados ampliamente con el vudú y con estas prácticas y rituales que venían desde el África, entonces donde la muerte es una constante y es algo que está realmente plagado esta cultura. Y esto puede ser una de las principales y fundamentales influencias que tuvo Edgar cuando era pequeño. Y al mismo tiempo tenemos otra de sus grandes influencias, ya que el señor John Allan era un comerciante, el cual se encargaba de importar revistas desde Gran Bretaña hasta los Estados Unidos, lo cual permitió de primera mano tomos originales, no fake, al pequeño Edgar poder leer de primera mano toda la literatura inglesa de ese entonces, y esto le da paso a conocer lo que es conocido en la actualidad como el romanticismo. ¿Y qué es el romanticismo? Me dirán ustedes. No es que una persona esté de la nada queriendo dar poemas a diestra y siniestra. No es la ciencia del romance como muchos están pensando. No, el romanticismo es una época en la que, después de la revolución industrial, lo que significó un cambio y un paradigma diferente en la sociedad, donde los seres humanos se iban convirtiendo en máquinas que se encargaban de trabajar y el capitalismo había abarcado todo absolutamente, llegó el romanticismo para romper todo esto, porque el romanticismo otra vez indagaba, esta vez en los sentimientos, en lo humano de las personas, en esos misterios, en el amor, por ejemplo, que era parte de todo esto, para volver a ser humanos y no unas máquinas de trabajo como en ese entonces se pretendía que fueran. Esta ola del romanticismo inicia en Europa y poco a poco se va trasladando a Estados Unidos con las propias embarcaciones que llevaba John Allan. Y como Edgar tenía de primera mano todas estas revistas, fue ampliamente influenciado por él mismo. Ok, hasta ahorita la historia se ve muy increíble, pero hay que tomar un punto en cuenta que después veríamos unos cuantos minutos después, la cual es la piratería, porque el señor Allan Poe vivió con buena literatura, no cortesía del Brian y el Kevin. A ver, en esos tiempos, ¿cómo se llamarían el Brian y el Kevin? El señor Brightstone de la casa Maliant y el señor Kevin Stone. Kevin Stone y Brian Stone y Kevin Stone, los señores de la piratería. Exactamente. Acuérdense de eso de piratería porque después algo va a pasar con ello. Y es muy importante darnos cuenta que mientras iba creciendo, él tuvo una educación privilegiada comparada con la de sus hermanos, ya que él pudo crecer y estudiar en las mejores escuelas, tuvo una alimentación saludable y fue creciendo y se convirtió en todo un adolescente. Pero la desgracia de el señor Edgar Allan Poe vuelve a tocar la puerta, porque él, pillín, se enamoró de la madre de uno de sus amigos. ¿What? ¿Me estás diciendo que el señor Allan Poe, aparte de jugarle mal, porque no te puedes enamorar de la mamá de uno de tus cuates,
le gustaban las MILF. Sí, ¿y sabes qué es lo más guaso de todo esto? Era correspondido. ¡Ay, María Jesús! María José. A ver, recordemos que el señor Allan Poe nació en 1809. La historia nos dice que conoció a la mamá de su mejor amigo llamada Helen Stedman en 1823. Ustedes saquen en la suma cuántos años tenía el tipo. Así que, bueno, nos damos cuenta que Helen Stedman era una mujer que, uno, había sido madre bastante joven, y dos, ya técnicamente era viuda. Pero hay dos versiones dentro de la historia. Una que nos dice que el señor Edgar Allan Poe tenía un amor platónico, que era esta señora madre de su amigo. Era un amor platónico a la que le dedicaba poemas. Pero hay otra parte que dice que era un amor correspondido, que en algún cierto punto de ocasión llegó más allá de eso a un amor pasional y carnal, por lo que cuando Helen muere por tuberculosis, otra vez la secuela de la tuberculosis persigue a Alan, simplemente fallece. Una vez que fallece nuestro querido Edgar, se pone súper triste y entra en una depresión, y por eso se cree que se ha tenido una relación correspondida, porque Edgar Allan Poe no hubiera tenido una depresión tan significativa si es que ella en algún momento no la hubiera correspondido. Entonces esto da pie a esa teoría, que oficialmente no está 100% constatada, pero por ahí hay guiños de que puede que sí. Pero en este momento nos damos cuenta que la educación de Alan tiene que avanzar. Pero bueno, para superar esta situación, nuestro querido Edgar Allan Poe dice: ok, ya pasó por esto, trata de superar la situación, trata de reponerse y encuentra a un nuevo amor. Bueno, pero antes de eso quería decir, o sea, este Allan Poe, Edgar, es todo un pillín. O sea, oculten a sus madres, ahí viene Edgar Allan Poe. Chicos, fue tanto el amor que sentía por la señora Helen Stedman que escribió uno de sus primeros poemas llamado Para Helen o To Helen, el cual pueden encontrar en la gran bibliografía que tiene este gran escritor. Y bueno, ahí hay guiños de que la teoría puede ser confirmada. Así que, bueno, él continuando con su vida, ya superando esa situación tan terrible que ha tenido que pasar emocionalmente, llega a buscar otra persona. Y esta vez era una señorita que era contemporánea a su edad, la cual era Sarah Emilia Royster, la cual estaba enamorada igual de él y los dos se correspondían. En esta primera instancia ellos dicen: ok, nos amamos, nos queremos. Pero ahí entra en juego algo que poco a poco iba a cambiar por completo su vida. Su padrastro, John Allan, bajo la excusa de que Francis no podía concebir ni tener ningún hijo, él había tenido muchas aventuras o había engañado muchas veces a su esposa con otras mujeres. A lo que esta noticia le pegó muy duro a Edgar, y él no consideraba que fuera correcto que su padrastro engañe a su esposa, ya que Edgar a Francis la consideraba, como ya habíamos dicho, una madre real. No la consideraba su madrastra, sino su madre como tal, por todo el apoyo que le había dado. Y también John Allan había tenido muchos hijos fuera del matrimonio, entonces, como se los conoce, hijos bastardos, y esto hizo enfurecer aún más a Edgar. Entonces empezó a generar un resentimiento con todo esto, continuas peleas, continuos maltratos que se vivían en esta situación. Él no estaba de acuerdo y siempre buscaba defender a su madre adoptiva, que era Francis. Ella apoyaba que él siga escribiendo, que busque inspiración. Le ayudó a superar la muerte de su MILF, Helen. Esas. O sea, ese sí es el apoyo moral, ¿no? Sí, que te ayuda a superar a la MILF. Ese es otro level. Pero te cuento el chisme, porque aquí hay algo muy oscuro. Ya que para 1824, cuando hubo el gran conflicto entre el señor Edgar Allan Poe con su padrastro, el señor John Allan, Edgar le envió una carta a su hermano que vivía muy lejos, llamado William Henry, que fue adoptado por otra familia. En ella señalaba que tenía teorías muy extrañas
en que Rosalind Lane, que es su hermana pequeña del señor Alan Poe, pero que igual fue adoptada por la misma familia del señor William, era realmente la hija del señor Alan. Y es decir, que era una bastarda de el señor Alan con la madre del señor Alan Poe. Y esta es la razón por la que él pensaba que por eso lo adoptaron. Sino que, ¿qué relación tendría? Entonces, toda esta situación y toda esta conspiración que poco a poco fue generando Edgar y al contacto con su hermano Henry, que se encontraba en Baltimore, todo esto ayudó a que de alguna forma esa visión de su padre adoptivo fuera negativa. Y a esto se sumó algo muy importante. Te acababa de decir que nuestro querido Edgar encontró un nuevo amor, esta vez ya un poco más contemporáneo a él, Sarah Emilia Royston, que esta señorita correspondía a su amor. Pero ¿sabes qué? Su pinche padrastro era un hijo de la grandísima que hizo y habló con el padre de Sarah Emilia e hizo que ella se comprometiera y se case con otra persona que no era Edgar. ¡No! Le rompió el corazón así porque el padre adoptivo de Edgar hizo todo para que no fuese feliz y con el único y principal objetivo que él lo justificaba de que Edgar vaya a la universidad, se gradúe porque quería que Edgar fuese abogado o un comerciante. Esto era el destino que tenía el señor John Allan para Edgar, pero Edgar no quería eso. Esto es más triste que lo que callamos las mujeres. En serio, es muy triste. Pero cuando dijiste el nombre de la señorita Sarah Emilia Royce, solamente escuché Emilia. En serio, no me puedo quitar esa imagen de mi cabeza. Pero bueno, lo que pasó posterior a esto, en esta situación ya tan tensa, Edgar no tiene otra que querer realizar sus estudios. Pero él dijo, ok, me fregaste al amor que tenía en ese momento, así que yo voy a estudiar lo que me salga del... Así, censura por favor. Ya. Entonces él decide irse a la Universidad de Virginia a estudiar lenguas, lo cual ayuda a que él técnicamente mejore sus aptitudes como escritor. Pero aquí hay un problemita. El principal problema es como su querido padre adoptivo no quería que estudie lenguas ni se convierte en escritor, decide de que, ok, Edgar, te voy a mandar solamente lo estricta y limitantemente necesario para que pagues la universidad. Y para que nada más que la universidad yo te la pago. Entonces, los gastos que tenía más por alimentación, o por comprar libros, o por todo eso que necesitaba Edgar, simplemente no se lo daba. Y Edgar le manda cartas para pedirle dinero, pero su padre adoptivo se niega por completo. Y en este punto encontramos otro limitante crucial, ya que se encontraba en un lugar nuevo, se encontraba en un lugar que técnicamente estaba alejado. Él, con toda la situación que estaba atravesando, se encuentra con uno de sus principales enemigos de por vida. Estamos hablando del alcohol. El alcohol, esa musa que ha inspirado a muchos pero ha destruido a tantos, es con lo que se encuentra en la universidad. Maldito, nos quitaste a Mozart y después querías llevarte a Tony Starburn, maldito alcohol. ¡Maldito seas! Pero bueno, en esta situación ya saben en qué se gastaba también el dinero que tenía que ser para la universidad. Y así que también durante este tiempo Edgar desarrolla un nuevo estilo de vida en el que uno creaba y hacía muchas tareas por encargo y al mismo tiempo apostaba bastante. Así que tenemos dos puntos importantes, con lo que trató de sobrevivir y recuperar sus estudios, pero al final no la logró. Terminada esta situación, él decide que como técnicamente aquí no se puede hacer las cosas bien, pasar a hacer su servicio militar en Estados Unidos. Cuando pasa a hacer su servicio militar, él no se encontraba realmente bien, no se encontraba convencido de lo que estaba haciendo, pero tenía que servir a su nación. Va a ir hacia una academia a prestar su servicio
militar. Dentro de lo que ha sido el servicio militar que va a presentar, nuestro querido Edgar, de cabo raso, llega a ser hasta sargento mayor. Así que le iba bastante bien como militar y prestando este servicio. Pero él, en su tiempo libre, sagradamente dedicaba su pluma para realizar unos hermosos poemas. Y durante ese tiempo realiza su primera publicación, que es una pequeña poema bajo el seudónimo de El Bostoniano. Y ya que él había nacido en Boston, así que dijo, ok, mi seudónimo va a ser algo relacionado a mis orígenes. ¿Por qué no El Bostoniano? Entonces, dicho y hecho, lo realizó así y publicó su primer poema, muy extenso, no muy bien recibido por la crítica lastimosamente, así que no vendió como él esperaba, y lastimosamente a todo esto se unió un suceso sumamente trágico. Muere su madre adoptiva, Frances. Esto golpea completamente de forma dura y contundente y agresiva a nuestro querido Edgar. Bueno, también hay que aclarar que el señor John Allan, padre adoptivo del señor Allan Poe, tuvo varios problemas doces con el mismo Edgar. De hecho, el señor Allan Poe quería seguir su carrera militar, quería licenciarse como tal. Y en esos tiempos, para poder licenciarte y salir de la academia militar, era necesario la autorización de tus padres, no importa si fueras mayor o no. Y obviamente que el señor Allan no se lo dejaría. Esa densa lucha interna, el mendigo señor Allan no le contó que su esposa estaba enferma. La mujer que el señor Allan Poe amó como una madre propia, y prácticamente la única persona que le mostró cariño toda su vida, estaba enferma, y su padre adoptivo nunca le dijo nada, y solamente le informó el día de su funeral. Entonces el señor Edgar Allan Poe ya se encontraba en una situación muy crítica, muy creepy, y en serio se sentía completamente mal porque muere su madre adoptiva, su padre es un desgraciado que no se lo quiso contar, está en una situación en la que los trabajos que él quería realizar no le funcionaban bien. Todo esto es una suma de situaciones las cuales hacen y generan un punto y aparte. Y hay que aclarar un punto más importante. Darle un giro inesperado. La señora Frances, después de todos estos acontecimientos en los que se da cuenta de la verdad, no manches, me estás diciendo que primero su madre. Hay que aclarar que los padres del señor Allan Poe fallecieron por la misma enfermedad. Su madre, la Mill, que él tanto quería, la señora Helen, y ahora su madre adoptiva. Pero el destino no fue tan demonios está pasando con esta simplemente decidió así darle que una con nueva todo oportunidad. esto que ha sucedido hasta este momento en otra ciudad, Edgar, en Nueva después York, de esta situación, quiere en el Journal reinsertarse y seguir estudiando, Edgar y esta tiene vez la posibilidad como el señor de ser John Allan se sentía un poco culpable por no avisarle a tiempo, lo ayuda a ingresar a la Academia Militar de West Point. En dicha academia decide que tiene que seguir escribiendo y quiere continuar, pero algo sucede en este puntito. Durante su estadía se da cuenta de que su querido padre adoptivo quería mucho estar soltero porque se vuelve a casar. Se vuelve a casar sin previo aviso, sin decirle absolutamente a Edgar, sin decirle nada, y se casa y simplemente le valió. Y de paso, solamente 2 años después de la muerte de su esposa. Entonces Edgar cree que esta es una completa falta de respeto a la memoria de su madre adoptiva. Entonces él se aleja por completo y decide abandonar la academia militar, porque durante este tiempo estaba en contacto con su hermano Henry, el cual se encontraba viviendo en Baltimore con su tía Maria Claire. Entonces, cuando se da cuenta de que la situación realmente es inaguantable, que su padre realmente es un desgraciado que no le importó mucho su vida, no lo quiere apoyar realmente, y peor aún no le importó su esposa, él decide abandonar y regresar a Baltimore, donde se va a encontrar con sus hermanos. Exactamente, pero te cuento una travesura que hizo el señor Allan Poe una vez que dejó West Point. Porque él dijo a sus camaradas que iba a publicar un libro, pero para eso necesitaba dinero. Entonces pidió
que los chicos le entregaran un poco para poder financiar este libro y poder publicarlo. De hecho, uno de los primeros, el señor Allan Poe. Todo el mundo decía, Allan Poe es un gran escritor, va a escribir las tragedias que vivimos en este horrible lugar, los muertos que hay, lo que nos hacen sufrir. Pero llega el libro y es un libro de romance, de poemas románticos, que de paso no le fue nada bien. Lo único relacionado con West Point es que al comienzo de este se dice: para mis camaradas de West Point. Señor Allan Poe, usted es diabólico, es malvado. Pero bueno, yo creo que también es culpa de los camaradas, porque no preguntan qué escribes. O sea, ahí está, por dos partes, ¿no? Todos escribimos, pero escribimos diferentes cosas. Así que, bueno, eso fue lo que hizo una pequeña travesurilla que tal vez por falta de comunicación realizó el señor Edgar Allan Poe. Pero bueno, al regresar a Baltimore, habla directamente con su tía Marie Claire, la cual le recibe de mil amores con los brazos abiertos. Pero el único problema que se entera cuando llega a Baltimore es que su hermano Henry está enfermo de tuberculosis. Parece que la tuberculosis lo persigue en ese momento. Cuando llega a Baltimore también se encuentra con lo que sería Virginia, que era la hija de su tía, y al mismo tiempo con su hermana Rosalie, que también estaba ahí. Entonces técnicamente querían empezar como ya una nueva familia más tranquila. Tras la muerte de Henry, Edgar se siente un poco triste, solo, y la economía, como la familia técnicamente había crecido con la llegada de Edgar, empieza a menguar, empieza a ser un poquito complicada. Pero en toda esta situación, justamente fallece su padre adoptivo. El señor John Allan fallece. ¿Y qué es la peor situación de todo esto? Que mientras Edgar le mandaba solicitud de que le envía un poco de dinero para solventar lo que estaba pasando, necesidad en su familia en Baltimore, nunca le respondió, siempre le rechazó. Y posterior a esto se entera de que su padre adoptivo muere y él va hasta el lugar, pero no es bien recibido. ¿Sabes por qué? Lo botan hasta patadas de la casa, no le dejan ni siquiera participar del velorio de su padre adoptivo John Allan. Y aquí descubrimos algo de vital importancia, algo que realmente ha marcado un punto y aparte en todo esto, porque nos damos cuenta que Edgar nunca había sido oficialmente adoptado por lo que sería Frances ni John Allan, lo que hacía que Edgar esté fuera del testamento, así que no le tocaba ni una migaja de pan y lo dejaron literalmente en la puta miseria. Pero el destino no quiso ser tan cruel esta vez, así que le brindó una oportunidad en Nueva York, en la que fue contratado para escribir 5 relatos para el periódico Saturday Courier, y uno de ellos lo hizo muy famoso. Estamos hablando del relato Metzengeister, en cual tiene ese estilo gótico, perturba madres que tiene el señor Allan Poe. Poco a poco el mundo ya está conociendo. Entonces, el señor Allan Poe se mudó de periódico al Saturday Visitor, el cual le otorgó $50 como premio por uno de sus libros llamado Manuscrito encontrado en una botella, que es una historia de ciencia ficción. ¡Oh! Tal parece que la dicha ha vuelto al señor Allan Poe. Bueno, él se sentía pero tan feliz que justo en este momento recibe una increíble carta. Después de recibir esta carta, nuestro querido Edgar decide casarse con su prima Virginia. Espera, ¿qué? No manches. A ver, dime, ¿cuántos años tiene la señorita Virginia? Bueno, se dice que estaba cumpliendo entre los 13 y 14 años cuando Edgar se casa con ella. ¡No! No me estás diciendo que aparte de que le gustaban las MILFs, ahora le gustan las lolis y de su prima. O sea, que el tipo era Kirito. Era medio norteño, ¿ya? O sea, me estás explicando a Kirito pero, en otras palabras. Hay que aclarar algo, o sea, es muy norteño. Y bueno, los que no saben norteño es cuando una persona se casa o tiene hijos con un familiar cercano,
primos. Racistamente, eso significa eso. Eso sí, o sea, de forma agresiva, pero le decimos norteños para que tengan más cariño, ¿ya? La cuestión es que dentro de esta situación, en la época, o sea, estamos hablando de 1800, era completamente normal. En esa época no lo veían raro y todavía no tenían completamente claro, como en la actualidad tenemos, que los hijos que nacen de relaciones así tienden a ser, digamos, tener problemas mentales, que es lo que generalmente pasa cuando dos familiares tienen un hijo. Y bueno, otro día vamos a hablar de ese tipo de cosas, pero lo que sucede aquí es una situación extraña, porque hay muchas teorías de por qué Edgar se casa con su prima Virginia. Primero se dice que es un amor más fraternal que sentían. Simplemente era un amor más fraternal, y cual el casamiento entre los dos iba a beneficiar para que Virginia se pueda trasladar con mayor libertad entre los viajes que tenía Edgar y para que los pueda acompañar toda su familia. Ese era uno de los principales beneficios que se buscaba. Pero, en serio, ¿qué cerca estuvimos, no? De que esto fuera un crimen por el FBI. Y dos, es porque también Edgar Allan Poe y Virginia nunca tuvieron un hijo. Entonces, estas dos constantes muestran que puede ser que su amor haya sido más fraternal o familiar que no realmente uno físico, o puede ser que con el tiempo haya evolucionado a eso. Pero como comprobante de toda esta relación, no han tenido ningún hijo. Entonces eso da esta teoría en que realmente no fueron tan norteños como lo decimos nosotros. Así que con eso salvado, se casan con la bendición de su tía. Mira, hay que aclarar eso, la tía les dio la bendición. Aquí nuestra querida Mary Claire, la tía de Edgar, le dijo: ok, cásate con mi hija, te lo pruebo. Entonces se casan, deciden que van a ayudar a viajar a Edgar y se deciden ir junto con él por sus viajes de trabajo. Exactamente, directamente a la ciudad de Nueva York. Te salvaste, Edgar Allan Poe. Creo que son 12 años, ¿no? 12 años menos para el señor Allan Poe. Para el FBI. Digamos todavía el viaje que tuvo el señor Edgar Allan Poe a Nueva York en el año de 1837, donde trató de vender una de sus mejores historias, The Tales of the Folio, y esto le permitió convertirse en líder de una de las revistas más importantes de Estados Unidos. Hablamos de Burton's Gentleman Magazine, o en mis palabras, el botón para los hombres, la revista. O sea, qué traducciones, ¿no? Y también poco después publicó Tales of the Grotesque and Arabesque, que significa historias de lo grotesco y lo árabe. Poco a poco estamos viendo que tiene un poco de fijación por la cultura árabe. Y es muy interesante también. Pero lastimosamente durante estos viajes que realiza Edgar, se encuentra bajo una presión misma laboral, la que le exigía que él tenía que sacar este material de forma rápida. Y se supone que él empieza a sentir problemas cardíacos, dos cosas que le motivan a consumir dos estupefacientes de la época que eran muy adictivos, los cuales son el láudano y el opio. Dos estupefacientes que muchas veces lo mantenían dormido o aletargado durante ese tiempo, pero que supuestamente, según la medicina de ese entonces, del 1800, y literal del 1800, hablamos como del doctor Chapatín para atrás. Sí, de la época donde el doctor Chapatín ya curaba burros, ahí ya. Así que en esa época se vuelve adicto al láudano y al opio. Pero él inició toda esta experimentación con estos estupefacientes porque él sentía que tenía problemas cardíacos. Entonces, a partir de aquí y de su viaje a Nueva York, empieza a realizar algo muy interesante: su travesía como el fundador y un completo visionario. Ya que el señor Edgar Allan Poe fue el autor y creador de lo que sería la novela detectivesca, ya que gracias a él se pudo constatar y se pudo generar este nuevo género. Él fue el pionero, el cual inspiró a futuras generaciones y a la creación de tan diversos personajes que en la actualidad podemos conocer, desde los más chistosos como la Pantera Rosa hasta los más serios como el señor Sherlock Holmes. Pero él creó al primero. Exactamente, hablamos de la historia
Crímenes en la calle Morgue. Una de las mejores. Y así fue como él puso los fundamentos para generar un nuevo tipo de trama de horror. Y bueno, hay que hacer una aclaración en este punto. ¿Qué diferencia hay entre el horror y el terror? La diferencia es bastante simple. El horror se basa sobre todo en contarnos y mostrarnos las deficiencias, enfermedades y trastornos que puede tener el ser humano. Un ser humano normal en una sociedad cualquiera en donde se puede desarrollar de una forma completamente diferente por causas de la situación que estaba atravesando o por causa de trastornos o enfermedades mentales. Así que todo lo que sucede y que podría suceder en la realidad es considerado horror. Pero vamos a avanzar un poquito más porque el terror se basa sobre todo en condiciones donde los que influyen y motivan que muchos actos en las narraciones ocurran son seres sobrenaturales. Estos seres sobrenaturales permiten el desarrollo de estas cosas, así que tienden a ser más ficticios, ya que hasta el momento no tenemos comprobado que sucedan estos hechos. Pero nuestro querido Edgar fue el que desarrolló este nuevo formato que a través del género del horror, mezclándolo con una investigación y un análisis crítico de situaciones y búsqueda de evidencias, desarrollar una historia detectivesca en la que tiene una lógica y él nos plantea ese nuevo tipo de literatura donde hay que hacer una búsqueda, una introspección, un camino el cual encontrar al verdadero autor de todo. Pero lastimosamente, después de estos éxitos que tiene ya en la ciudad de Nueva York, crea también su primera novela, que es Las aventuras de Arthur Gordon Pym. Es la única novela que ha publicado el señor Edgar Allan Poe, la cual de alguna forma no fue tan relevante en su momento, pero sí nos muestra algo más interesante, cómo realmente esta historia nos lleva a embarcaciones, nos lleva a un viaje marino. Pero todos estos temas que llega a tratar Edgar Allan Poe siempre lo basa en el horror que puede atravesar una persona y en la forma en la que lo relata. Uno de sus personajes más increíbles es el señor Reynolds, el cual aparece en esta historia y que jugaría un papel muy importante después. Así que muchachos, por favor, cada uno de ustedes les recomendamos explícitamente que lean la obra de Edgar Allan Poe porque se van a encontrar con verdaderas joyas. Y bueno, para continuar con esta historia, él viaja a Pensilvania. ¿Por qué? Porque lastimosamente la situación que estaba pasando en Nueva York medio que no era de las mejores, porque la crisis que se estaba viviendo en esta época era significativa. También hay que recordar que él tenía un super proyecto increíble tras los éxitos de Crímenes en la calle Morgue y El escarabajo de oro, un solo libro fenomenal, señor Allan Poe. Él quería fundar su propio periódico llamado The Pen, o conocido en nuestro idioma, El Bolígrafo. Y una de las mejores ideas, pero se dio de cuenta que un villano al cual él había vencido en su niñez ahora vuelve a atacar con sus garras. Chicos, ¿recuerdan que les hablé del señor Brian Stone y Kevin Stone? Sí. Esos malvados seres que viajaban de lugar en lugar falsificando copias de libros con sus imprentas manuales. Sí. Ellos volvieron a atacar porque en esos tiempos la literatura en Nueva York era completamente pirata. En todas partes aparecía literatura pirata. Tanto así que los periódicos editoriales tuvieron que cerrar sus puertas. Así que lastimosamente la crisis otra vez toca la puerta a nuestro querido Edgar. Qué malvados villanos, ¿no? El señor Kevin Stone y Brian Stone. Son unos villanos de la piratería. Pero bueno, él decide mudarse. Y en esta ocasión, al mudarse, genera otro acierto técnicamente, pero al mismo tiempo algo muy trágico. Se entera, uno, que su esposa, Virginia, padece tuberculosis. No cuento, me voy a autosuicidar. Esto es muy triste. Pero en esta situación tan triste y tan lúgubre, crea una de sus obras maestras y por la que es recordado hasta la actualidad,
Estamos hablando del poema El Cuervo. Como una forma de autoterapia, genera esta increíble historia en donde nos cuenta y nos narra la aparición de un cuervo que de alguna forma era el reflejo de lo que él venía a venir con el buscar una solución para la enfermedad de su esposa. Él sabía que muchas personas antes que ella, muchos seres amados y queridos habían fallecido por esta enfermedad. Y una forma de desahogarse de toda esa situación, toda esa pesadumbre que sentía, fue escribir este increíble y maravilloso cuento. Gracias a esto, él se vuelve popular. Desde su publicación empieza a hacerse cada vez más conocido y esto le permite viajar nuevamente a Nueva York. Sí, pero te cuento un dato que va a romper tus sueños y esperanzas. Chicos, ¿cuánto costó El Cuervo para ser publicado? Esta historia que hasta el día de hoy es una de las piezas maestras en la historia del horror y la literatura y que moderna. Hoy en día es una mina de oro que le está dando muchas regalías a los descendientes del señor Allan Poe. Chicos, esto para el señor Allan Poe solamente fue vendido a $9. Solo $9. Pagaron $9 por este relato, el cual fue muchas veces reimpreso y distribuido a nivel nacional en Estados Unidos. Más de una oportunidad. Era ampliamente comprado, pero el señor Edgar Allan Poe no tenía derecho a las regalías. Pero, aunque fue mala la noticia y aunque no recibió la money que se merecía, le dio la fama necesaria para volver a Nueva York. Una vez en Nueva York, decide, con esa nueva fama, con narrar estas historias, crear su propio periódico. Parece que de alguna forma, pese a la situación un poco crítica, ya va a mejorar sus ingresos y empieza a trabajar en el Broadway Journal, que inicialmente trabaja como un escritor más. Pero su dueño le dice: ok, Edgar, tú tienes una visión chingona, ¿por qué no quieres que te venda el periódico? Y él se recuerda: yo quería hacer un periódico, esta es mi oportunidad de oro. Y decide realizarlo. Así que Edgar se vuelve el dueño, editor y escritor del Broadway Journal. Y junto con esta increíble noticia, él se entera que también están interesados, muy pero muy interesados en Inglaterra para que su obra también llegue a esta parte del mundo. Entonces él está de wow, tengo todas, absolutamente todas las oportunidades aquí presentes en mi vida, la voy a tomar. Pero no contaba con que esto era un engaño y con que el Kevin Stone y el Brian Stone estarían al acecho. Pero para mayor inri a toda esta situación, el Brian Stone y el Kevin Stone vuelven a atacar. La famosa piratería de esta época vuelve a atacar otra vez, y de una forma muy agresiva. Al recientemente haber adquirido este periódico, al ser su redactor, director principal y querer realizar que toda esta movida funcione bien, falla porque la piratería en Nueva York se ha posesionado de absolutamente todo y las personas compran al Brian y al Kevin Stone y no compran al autor original, lo cual perjudica por completo al periódico recientemente comprado por el señor Edgar Allan Poe. Y para rematar el tope de las desgracias que le puede pasar a Edgar, su esposa Virginia, la cual durante tantos años había estado padeciendo las consecuencias de sufrir la enfermedad más agresiva de la época, la tuberculosis, se encuentra en su lecho de muerte. Después de sufrir y padecer la muerte de su esposa, empieza a envolverle una marea, una bruma. La única razón que él sentía que tenía para vivir ha desaparecido. Toda esperanza que puede haber renacido en él, toda esperanza de vivir, de cumplir sueños, metas, anhelos, se han ido con Virginia. Parece que la muerte y la desgracia lo está persiguiendo
y no ha descansado hasta verlo simplemente triste, desgastado y completamente humillado. El tiempo que viene por delante no le interesa. El tiempo que ha dejado atrás ha sido todo un tormento y dolor. Ahora simplemente se refugia en la desesperación. Trata de basar y escribir, pero la memoria que tiene de Virginia le atormenta y al mismo tiempo le impide escribir. Está en un lapsus y en una crisis existencial muy fuerte, muy desagradable y que está arremetiendo con todo en su vida. Lo único que a él le sustenta es vivir del alcohol y de los recuerdos que tuvo en ese momento. Empieza a trabajar y poco a poco se empieza a convertir en un periodista mediocre. El señor Edgar Allan Poe se mudó a una casa que tenía en el Bronx y desde entonces se quedó completamente en esas cuatro paredes dedicándose a hacerse daño a sí mismo. Esta casa es tan conocida que hoy en día se le conoce como Cottage de Poe. En base a todo lo que a la tragedia que ha vivido durante todo este tiempo, Edgar dedica las líneas que se inspiraba en sus momentos lúcidos para escribir poesía trágica, depresiva, lúgubre, pero al mismo tiempo aumenta su adicción hacia el alcohol y el lauda. Poco a poco, cada vez se va a dar cuenta que no tiene esperanzas, entonces trata de matarse. Más de una vez se conoce que él intentó suicidarse con Laudan y otras veces intentó matarse realmente. Y esto genera que el vicio se apodere cada vez más y más de él. Durante este tiempo, desde el fallecimiento de su esposa, se convierte en un completo borracho. Un borracho conocido, el cual decía que era un escritor. De tan mala reputación en la que hasta ese momento se encontraba, él trata de aliviar su dolor y su pérdida con nuevos amores. Ya lo había hecho anteriormente y cree que este momento puede ser que sea el de mayor utilidad. Y primero recurre a Sarah Ellen Whitman y ella lastimosamente lo rechaza. Lo rechaza porque al principio parecía que lo correspondía, pero se da cuenta de que él es un hombre lleno de vicios, lleno de situaciones tan crueles que no le permiten ser un buen ser humano y le dicen no puedo ser parte de tu vida. Lastimosamente no me puedo permitir eso porque siento que me vas a hacer daño. La señora Sarah Ellen Whitman lo rechaza por completo y se aleja de él. Pero bueno, a veces la vida te quiere ver sonreír un poquito, ¿no? No sé. Sabes que a veces la vida te dice, te arruiné algo en el pasado, pero fue por culpa de alguien. Ahora tal vez podemos arreglarlo. Y bueno, todo el mundo dice, vuelve a casa. Vuelve a casa, vuelve a casa. O vuelve a casa, pero 1849, el señor Edgar Allan Poe vuelve a Richmond, el lugar donde se encontraba, el lugar donde había crecido toda su vida. Y junto con su llegada a Richmond, encuentra a alguien que quiere llenar ese corazoncito. Se encuentra con su amor de la juventud, se encuentra con ese amor que su padre, John Allan, había interferido. Se encuentra con Sarah Emilia Royster. ¡Oh, Emilia ha vuelto! Chicos, estos sí son milagros, ¿no? Como los de La Rosa de Guadalupe. Esta vez sí, mira, el destino querían que ellos estén juntos, así que vuelven y dan una vuelta con el giratiempos y la traen desde el pasado hasta el presente. ¿Y sabes qué es lo mejor? Así, para que nadie sienta culpa, para que nadie sienta que ha hecho algo mal, el esposo de Sarah Emilia fallece y ella es ahora una viuda, o sea que está libre y sin compromisos, lo cual le permite que ahora el señor Edgar Allan Poe puede estar con ella. Pero ella lo ve y le dice, pareces un vago puerco. Ya mentira, no. Pero
se da cuenta del mal estado en el que se encuentra Edgar Allan Poe y le dice, ok, yo te quiero, mira, han pasado tantos años, nos volvemos a reencontrar, pero el problema es que tú estás bien pinche borracho todo el tiempo y yo no quiero una relación tan tóxica. Yo no quiero estar con alguien que no se valora a sí mismo, no se cuida, no se quiere. No quiero estar con alguien así. Entonces, le dice que si Edgar está dispuesto a cambiar, si Edgar está dispuesto a dar un giro a su vida, si decide dejarse y alejarse de los vicios, ella lo volverá a aceptar. Y dicho y hecho, Edgar dice, me parece un trato justo, ok, lo hagámoslo. Y bueno, Edgar, todos en esta comunidad dicen que se veía muy feliz, se veía recontra feliz, se veía muy feliz de que se iba a casar, porque en 1889 él tenía pensado casarse a finales del mes de octubre. Él estaba muy feliz, muy contento y dice, ok, quiero compartir mi felicidad. Quiero compartir y que alguien muy importante que todos estos años, pese a las situaciones tan hijas de la chingada que me tocaron, esté conmigo. Y dice, ok, mira, dejé a mi tía viviendo en Nueva York, así que voy a ir a traer a mi tía. Vamos caminando, vamos por la tía y él decide llegar hasta Nueva York. Pero en el transcurso de regreso pasa algo raro. Él estaba técnicamente viajando nuevamente para casarse. Se quería casar en Richmond con su amorcito. Tenía que llevar a su tía hasta ese lugar. Pero hay un lapsus nervioso, algo de misterioso que pasa en el camino que simplemente es encontrado en una plaza de Baltimore. Y días más tarde, el 7 de octubre, muere. Y dentro de las últimas palabras que da el señor Edgar Allan Poe es que Dios ayude a mi alma. Bueno, chicos, hay muchas teorías de que qué fue lo que le sucedió al señor Edgar Allan Poe. La primera es muy oscura, porque en 1872 un escritor muy apegado a la historia de Allan Poe señala que en este viaje que hizo para volver a encontrar a su familia de Nueva York y traerla a su matrimonio, empezó a escuchar voces, empezó a escuchar algo en su cabeza que le decía que vaya a buscar a Reynolds. ¿Quién es Reynolds? ¿Recuerdan que les dije que el señor Allan Poe escribió un libro llamado El viaje de Arthur? Ese libro que lo catapultó a la fama y uno de los más importantes en su historia. Ok, en ese libro aparecía un personaje. Ese personaje era Reynolds. Entonces, esta voz al señor Allan Poe lo llevó a perderse en medio de todo este camino 1000 veces buscando a esta persona, hasta que finalmente fue encontrado en esta plaza en Baltimore. Tomando en cuenta toda la situación que precedía y antecedía a todo esto, y que uno de esos personajes de las aventuras de Arthur Gordon Pym haya sido una voz recurrente en su cabeza, nos da una teoría que puede ser que su obra y que su adicción al láudano y al opio hayan torcido su mente. Pero hay otras teorías también. Bueno, una de las teorías más fumadas, pero no, yo no desacredito su posibilidad, porque es escrita por otro investigador de la historia de Allan Poe, es que el señor Allan Poe en su viaje fue secuestrado por agentes electorales. ¿Qué son los agentes electorales? Eran personas que en esos años te secuestraban y te hacían beber todos los días para ir a votar por un candidato en alguna elección. Esto lo hacían una y otra vez. Muchas personas dicen que por eso no tenía la ropa que le pertenecía, tenía otra, ya que estos agentes te vestían de otra manera cada día para que vayas a votar. Y te llevaban a diferentes localidades en las que votabas y repetías tu voto apoyando a un partido o un político en específico. Lo cual obviamente sabemos que está mal, pero son prácticas que se realizaban en esa época, así que Estados Unidos ya sabemos cómo estabas en esa época, así que era muy triste. Pero esa es otra de las teorías que se maneja y que se cree que es la más coherente, porque se tienen registros de que también él había estado, previo a encontrarlo en la plaza, en un bar,
Entonces todo esto nos hace referencia de que puede ser que esto haya sucedido. Pero es extraño porque el tratamiento que se le realizó durante 3 días para que Edgar reaccione y se rehabilite estaba completamente delirando. Y es lo más increíble porque dentro de su certificado de defunción no podemos encontrar realmente qué sucedió con él. ¿Sabes qué es lo más creepy? Lo más increíble de esa historia. Que él predijo su muerte un mes antes, ya que él había enviado una carta a su tía María Clem el 7 de julio de 1849, en la cual dice: no nos queda sino morir juntos. Ahora ya de nada sirve razonar conmigo. No puedo más. Tengo que morir. Desde que publiqué Eureka, no tengo deseos de seguir con vida. No puedo terminar nada más. Por tu amor era dulce la vida, pero hemos de morir juntos. Desde que me encuentro aquí he estado una vez en prisión por embriaguez, pero aquella vez no estaba borracho. Fue por Virginia. Y imagínense, seguía atascado en todo lo que había pasado con su esposa. Y bueno, después reencontró con Sara Emilia Royster y se dejó sus ganas de morir. Imagínense, desde junio, julio, agosto, septiembre y octubre. En esos 3 meses cambió completamente su vida y quiso ser mejor persona. De una depresión profunda, cambió un estado de ánimo tan positivo, pero que al mismo tiempo de la nada fue cortado. Y ese es el misterio que realmente envuelve la vida de Edgar Allan Poe. Porque él simplemente llegó a este punto en donde misteriosamente se encontró, no se sabe con qué, que lo destruyó y que simplemente lo dejó delirando. Y que dentro de las últimas palabras que dijo antes de fallecer fue: que Dios ayude a mi alma. Con todo esto vemos por sentado y por cerrado la historia de Edgar Allan Poe, un escritor magnífico, prodigioso y que en serio han pasado ya más de 200 años que realmente la literatura que nos ha marcado, la literatura que él nos ha ofrecido, nos envuelve aún en ese halo de misterio. No necesita renovarse, no necesita cambiarse, te sigue envolviendo y transportando a este rincón mágico de misterio. Edgar Allan Poe, un magnífico escritor. Pero bueno, nosotros como nos gusta contar historias chingonas, geniales y buenísimas, nuestro querido Joaquín Padilla, el cual ha acompañado gran parte del seguimiento de esta historia a través de su disco Legado de una tragedia, volumen 1, nos ha presentado una segunda parte en la que, basados en ¿qué pasaría si Edgar Allan Poe, después de morir, tiene que pasar por los 9 círculos del infierno? Y para hacer posible esto, simplemente queremos que tú formes parte de todo esto y nos ayudes a darnos cuenta que realmente quieres que exista un nuevo episodio contándote todos estos misterios. Y lo que tienes que hacer es simplemente suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y nosotros te traeremos este nuevo episodio especial cuando lleguemos a los 1000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Sí, ya sé que esto lo estás escuchando por Spotify o por cualquiera de nuestras plataformas, pero simplemente date una vueltita por esta plataforma y nosotros estaremos muy felices y así sabremos que quieres el episodio número 2. Simplemente haz eso, comparte este episodio para que más personas también se suscriban y así lleguemos más rápido. Y no te olvides también de leer la obra de Edgar Allan Poe. Y también que se den una vuelta por escuchar el álbum Legado de una tragedia, el cual es increíble y que nos estuvo acompañando el día de hoy en la versión musical que está en Spotify y en las otras plataformas de aquí abajo si nos escuchas en YouTube. Y nos vemos a la próxima. Bueno, yo soy el Locual. Yo soy Maniac y esto fue La venganza del troll.